Y hoy estamos para vivir lo que será el debut de la Albirrojita en el campo municipal de La Florida. Comienza nuevamente la temporada de la Federación Catalana de Fútbol. Este es el grupo número 11, tercera catalana, la Albirrojita de Cataluña versus el club Font Sant Fachú. En vivo y en directo a través del campo municipal de La Florida. Estamos completamente en vivo y en directo. Se viene un proyecto ambicioso para la Albirrojita que seguramente tendrá sus frutos. Así que ya a punto de comenzar el partido, por ahí está el capitán Denis Vargas de la Albirrojita de Cataluña y el capitán Dani del club Font Sant Fachú. Y repasamos la alineación de la Albirrojita de Cataluña. En el arco, Adrián Quiñones con la número 19, Andrés Lucumí, Saracho con la número 3, Esteban Amarilla con la número 13, Rafael Ovelar con la número 4, Denis Vargas con la número 8, Aldo Acosta con la número 11, Cardona con la 22, Matías Agüero con la número 17, Axel Amarilla con la 14 y Cañetes con la número 7. Saca ya, deja balón para Lucumí, saca de manos para la Albirrojita de Cataluña, iba balón para Denis Vargas, la tenía por ahí Lucumí, balón para Axel Amarilla que viene jugando, viene con todo. Balón para quién, para Matías Agüero, llega Matías Agüero, llegaba Matías, no llegaba Matigol, ese balón se le va y será saque de manos para el club Sant Fachú. Por ahí está el portero, el guardameta Alberto, que sacará desde el arco. Ya arrancó el encuentro, ya arrancó el partido, viene jugando el club Sant Fachú. Balón para quién, la buscaba ahí de cabeza Rafael Ovelar, no llega, se viene el club Sant Fachú, viene con todo, el remate, arriba ese remate por parte del jugador Aleix. Será saque de arco para la Albirrojita de Cataluña. Buena corrida por parte del jugador Aleix con la número 24. Buen intento por parte del club Sant Fachú. Estuvo buena la oportunidad, pero iba solo ahí, lo venían marcando ya y se le venía haciendo difícil la última acción. Viene jugando acá Rafael Ovelar. Balón para quién, para Axel Amarilla de cabeza. La buscaba Axel. Balón para quién, la buscaba Cañetes. Recupera Ovelar. La tiene ahí, cae el jugador Denis Vargas. Perdón, cae el jugador Cardona. Cae Cardona. Sale rápidamente jugando la Albirrojita de Cataluña. Pierde ese balón en acciones rápidas que juegan. Balón otra vez para Aleix. Se le va a Aleix rápida. No pudo controlar ese balón. Saque de manos para la Albirrojita de Cataluña. Viene acá Rafael Ovelar. Balón para Axel Amarilla. La buscaba, la tiene el club Sant Fachú. Balón largo que hace en cambio de frente. Se viene el club Sant Fachú. Venía jugando por ahí, le intercepta muy bien el balón Denis Vargas, balón para Cañetes, la buscaba acá Axel Amarilla y el portero Alberto se queda con el balón, el guardameta del club Sant Fachú. Ya pega el sol acá en el campo municipal de La Florida. Sale jugando Alberto, el balón que va, buscando a quién, la paraba ahí de pecho, balón para el número 2 Dani, el capitán Dani, la buscaba Dani. Se le fue y será saque de manos para el club Font Sant Fachú. Este es el grupo número 11, es la tercera catalana de fútbol. Y ya movían el balón por ahí, balón para el número 4 Rubén. Controlaba Rubén, por acá tiene Gerard. Viene Gerard con el balón, jugando con quién. Recupera por ahí Cardona en la intercepción. Viene buscando Matías Agüero, que buena la hace Matías Agüero. Viene Matigol, Matías. Cae Matías, se la roban, el árbitro dice que siga, que no hay nada. Viene jugando por acá, Aleix. ¿Balón para quién? Juega, por acá sí está Aleix, el número 8, el jugador Curiel, que se lo habían quitado. Venía por acá Rafael Ovelar, balón para Axel Amarilla. Por ahí está adolorido Matías Agüero, creo que la tiró ahí. Se recupera, pero sigue con molestias. Balón para el número 6, Corvo, la tiene Corvo. Viene Corvo. Juega ahí Corvo, qué buena la hace Corvo. Viene el club Sant Fachú. Balón para el número 15, la perdida Méndez. Recupera Denis Vargas. Balón para Cañetes. Parece que estaba adelantado. Sigue el juego.
Balón para Axel Amarilla. Viene Axel. Habilitado. Amarilla. No llegó Matías Agüero. No llegó. Buena oportunidad por la Virojita de Cataluña. Estaba Axel Amarilla. Llegaba Axel Amarilla. No llegó. Estuvo a centímetros ese remate de llegar. Y atrás venía Matías Agüero corriendo con todo. Pero tampoco llegó. Buena oportunidad por la Virojita de Cataluña. Sigue el partido 0-0 hasta ahora. Lo veníamos diciendo en la previa, este va a ser un partido apretado. Ya primera ocasión de peligro para la Virojita de Cataluña. Están 1-1. En ocasiones de peligro también la tuvo el Club Fun Santafayú. Y viene jugando acá Alberto, el portero Alberto. Sale jugando. Balón para quién. La buscaba Ovelar de cabeza que la sacaba. Viene jugando. Recuperaba ahí. La tiene Aldo. Aldo Acosta que viene. Aldo, balón para Cañetes. La tiene Cañetes. Viene Cañetes, la perdía. La perdía Matías Cañetes. Saque de manos. Saque de manos para la Virojita de Cataluña. Sacará de manos Rafael Ovelar. Toca ahí para Matías Cañetes. Viene el centro elevado. En la defensa del Club Fun Santafayú que la despejaba. Viene acá Andrés Lucumí. Lucumí, toca para Matías Agüero. Viene Lucumí otra vez. Matías Lucumí, Andrés Lucumí, perdón. Se me confunden ahí los nombres. Viene acá Lucumí, saque de manos. Para la Virojita de Cataluña, buscarán en el centro. ¿Centro para quién? Buscaba Cardona. Balón para Axel Amarilla. La tiene Axel. Recupera ahí el número 11. Aldo Acosta, venía acá Lucumí. Sigue el peligro para la Virojita de Cataluña. Parecía falta, pero será tiro de esquina. Tiro de esquina, será córner para la Virojita de Cataluña. Mandará el centro Matías Agüero, Matías de Jesús Agüero. El centro. Viene la Virojita de Cataluña. Viene el centro pasado. ¡Gol! 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 De Axel. Axel Amarilla. Llegó Axel. Después de esta ocasión que pasó muy cerca. Axel Amarilla pone el primero para la Virojita de Cataluña. Qué gran centro de Matías Agüero. Y Axel Amarilla de cabeza pone el 1-0 para la Virojita de Cataluña. La Virojita de Cataluña 1. Club Fun Santafayú 0. Gran gol de la Virojita de Cataluña. Gran gol de Axel Amarilla. Metió un centro ahí muy cerrado. Matías Agüero parecía que iba a ser el gol olímpico. Pero apareció justamente Axel Amarilla con este cabezazo. Y pone las cosas 1-0. Gran gol de Axel Amarilla. Gran gol de la Virojita. Que gana ya 1-0. Al minuto número 6 de partido, casi 7. Pone el 1-0 la Virojita de Cataluña. Y será lateral para el Club Fun Santafayú. Por ahí está el saque de manos. Balón para el número 17. Méndez mandaba el centro. Méndez. Ovelar que la sacaba. Queda rebote. El remate arriba. Remate por parte del número 2, Dani. El capitán Dani la mandó arriba. Pero otra vez otra ocasión que queda ahí para el Club Santafayú. Un rebote peligroso que no había nadie ahí marcando. Un error que si lo hubiese hecho bien, capaz que ya sería gol de el Club Santafayú. Viene balón para Axel Amarilla que la cabeceaba. Recupera acá el capitán Denis Vargas. Axel. Viene Axel Amarilla otra vez. Balón para Aldo Acosta. Viene Aldo. Balón para quién? Para Andrés Lucumí. La tiene Lucumí. Juega para quién? Para el número 22, Cardona. Que bien la hace Cardona. Balón para Matías Agüero, perdón. Y posición adelantada. Marca el árbitro Kamal. De origen árabe al parecer. Y será tiro libre para el Club Fun Santafayú. 1-0 gana la Virojita de Cataluña. Gran comienzo de partido. Un partido muy entretenido hasta ahora. Se ve iniciativa por parte de ambos equipos. Así que coméntenos cómo se ve la retransmisión, cómo se escucha. Desde dónde nos está viendo, mándenos un mensaje para
algunos de los jugadores para apoyar a la Virujita de Cataluña. Viene jugando el Club Santa Fayú. La perdía ahí el capitán Dani. Balón para Aldo Costa. Toca ahí para Cardona. Cardona juega para Denis Vargas. La perdía. Recuperaba el Club Santa Fayú. En la intercepción viene jugando Axel Amarilla. Otra vez Axel. Manda balón largo para Matías Agüero, pero demasiado pasado ese balón. Será saque de arco para... Saque de manos, perdón, para el Club Santa Fayú. Por ahí está con el número 21. Que sacaba ahí de manos Víctor. Sacaba de manos Víctor. Balón acá para el número 4, Rubén. Controla Rubén. Balón para quién. Por acá está Gerard. Para Víctor. Otra vez. Víctor manda el centro. Buscando a quién. Buscaba a Aleix. Viene balón para Aleix. Aleix, el centro arriba. Viene Lucumí en la intercepción. Bien Lucumí. Llegaba antes el jugador número 11, Benítez. Que estaba atento ahí, pero apareció justo Lucumí ahí para interceptar el balón. Viene el balón. El cabezazo por parte de Gerard. La buscaba otra vez. El cabezazo no baja la pelota, no baja el balón, sigue el peligro. Viene por acá el número 6, Corvo, caía Corvo. Y será tiro libre que marca el árbitro principal del partido. Y por ahí está el jugador Rubén que seguramente mandará el centro. O puede que le pegue al arco. Veremos. La tiene Rubén. Forman ahí la barrera. Viene el tiro libre. Rubén al arco. El portero Adrián Quiñones se hace con el balón. Remate bueno por parte del jugador Rubén. Le faltó potencia. Viene acá Axel Amarilla. La interceptaba ahí el jugador número 2, Dani. Y balón para el portero Alberto. Sale jugando acá Gerard. Viene balón para quién. Pasado. Ovelar que la tiene. Juega con Adrián Quiñones, el portero. No se complica, juega ahí corto para Guerrero. Viene Guerrero, juega para Lucumí, la hace larga. Viene Lucumí, entrega acá para Denis Vargas. Mandaba balón para quién, la hace mal. Recupera Axel Amarilla, viene Axel. Axel, ¿qué va a hacer Axel? Amaga Axel, balón para quién, para Cañetes. Juega con Matías Agüero. Matías, la perdida Matías. Y recupera por acá el jugador Víctor. La tiene Víctor. Manda balón largo para quién. Para Aleix, otra vez Aleix. Aleix, donde esté, le hacen el pase. Creo que es uno de los jugadores que tiene ahí para correr por la banda. Viene acá jugando el jugador número 5. Donovan Smith. La tenía Donovan. Balón para Víctor. La tiene acá Rubén. Rubén juega con Dani, el capitán Dani. Entrega para quién, para Aleix. Otra vez Dani, la pared. Viene Dani, el capitán. Balón para quién. La hacían ahí, la quería hacer larga. Se confundió el jugador número 11, Benítez. Y sale jugando la Virujita Cataluña. Por ahí estaba Adrián Quiñones, que estaba presionado por la defensa. Cobra una falta que comete el jugador Donovan Smith. Y será saque, será tiro libre. Para el Club Fun Santa Fayú, la tenía ahí Víctor. Entrega para Rubén. Otra vez con Dani, el capitán. Viene para Donovan Smith. ¿Qué va a hacer Donovan? Donovan juega ahí largo. Balón para Aleix. Interceptado ahí Ovelar. Rafael Ovelar. Será saque de manos para el Club Fun Santa Fayú, que quiere buscar el empate. Mandará al centro acá Dani, el capitán. Juega en corto Dani. Balón para Rubén. Van a Rubén el centro. Buscando a quién. La recuperaba ahí Lucumí. Viene el peligro. Sigue. El balón de Matías Agüero, perdón. Viene acá Denis Vargas. La perdía. Recupera acá el Club Fun Santa Fayú. La tiene el número 22, Gerard. Balón para el portero Alberto. 13 minutos ya de partido. Gana la Virujita de Cataluña. Viene acá jugando Víctor. La tiene Víctor. Juega para quién, para Rubén. Sale jugando desde atrás Rubén. El centro. Cambio de banda buscando a quién. Afuera ese balón. Muy elevado ese balón por parte del jugador Rubén. Pero bueno, de a poco está encontrando los espacios el Club Fun Santa Fayú. Creo que la Virujita sigue intentando por ahí, pero yo creo que con el gol el Club Fun Santa Fayú creo que
Ya se quiere recuperar, se quiere ya poner en el campo de juego. Viene acá jugando Axel Amarilla, caía Ovelar. El árbitro dice que no hay nada, que siga la acción. Balón de Rubén. Balón para quién, para el número 6. La buscaba ahí. La tiene acá Gerard. Sigue jugando el club Fundación Fayú, que lo veníamos diciendo, creo que se mete ya de lleno en el partido. Se ha recuperado de ese gol que recibió tempranero por parte de la Virujita. Y viene jugando acá, balón para Dani. La buscaba Axel Amarilla. Balón para Cañetes. Viene Cañetes. Cañetes. La marca de Donovan Smith. Y será saque de manos para la Virujita de Cataluña. Sacará de manos Rafael Ovelar. Mandará el centro por ahí. Viene Rafinha. Ovelar. Nuevo refuerzo de la Virujita de Cataluña. Entre los demás refuerzos viene el centro de Ovelar. La despejaba ahí. Viene buscando Denis Vargas. Viene. Recupera el club Fundación Fayú. La viene buscando acá Aleix. Balón para quien larga. La tiene acá Saracho. La baja de cabeza Saracho. Se le confunde Saracho. No llegará Quiñones y será saque. Será tiro de esquina. La hizo mal ahí Saracho. No se comunicó bien con el portero Adrián Quiñones. Y será córner, será tiro de esquina. La mandará acá el jugador Mave. El centro de Mave. Viene el centro que va. Balón para quién. El cabezazo afuera. Le viene buscando acá Cardona. Saca Cardona. Balón para Gerard. Viene acá buscarle el balón. Se viene Dave. Dave busca el balón. Sigue la presión por parte de Matías Cañetes. Viene Cañetes. Se sigue con el balón Cañetes. No cae. Cometía falta. El árbitro marca una falta ahí. A favor de la Virujita de Cataluña. Sacará Rafael Ovelar. Mandará el centro. Se viene el centro para la Virujita de Cataluña. Viene Ovelar. Ovelar manda el centro. ¿Para quién? La buscaba ahí Matías. La buscaba Cardona. Y saque de manos para el club Santa Fayú. Viene acá, sacará de manos el jugador número 21. Víctor. La tiene acá Alberto, juega con Rubén. La tiene Rubén. Balón para Daniel. El capitán Daniel. Viene Daniel. La marca ahí de Ovelar. La presión. La tiene acá Donovan Smith. Balón para Gerard. La entrega acá para Víctor. Viene Víctor con el balón. Víctor. Juega atrás para Gerard, para su compañero. Se entrega atrás del club Fun Santa Fayú. Se hace siempre la misma jugada, la misma creación de juego. Saliendo desde atrás. Pero está buscando el espacio este equipo. Se confundía ahí Donovan Smith. Se le va, quería jugar con Gerard, pero será saque de manos para la Virujita de Cataluña. La buscaba ahí Cardona, la quería hacer rápido Cardona. Pero los jugadores quieren mantener la calma, quieren buscar primero la posesión de balón antes que jugar rápido. Yo creo que también porque están mal posicionados a la hora de si había un posible contraataque por parte del equipo rival. Viene acá balón para Matías Cañetes, se le va. Y será tiro de esquina para la Virujita de Cataluña. Otra vez Matías Agüero, mandará el centro. Se podrá repetir la jugada de recién, del primer gol. Se viene Matías Agüero, Matías. El Matigol, centro de Matías Agüero. Viene el centro pasado y casi gol de Cardona. Otra vez, qué ocasión. Qué ocasión que acaba de hacer la Virujita de Cataluña. Y lo venía diciendo, capaz que era ya la segunda ocasión, el segundo córner y es la segunda ocasión de gol. Estuvo ahí cerca Cardona del gol, pegó en el palo parece. Y sale jugando nuevamente el club Fun Santa Fayú. La tiene ahí Gerard. Balón para quien caía Lucumí. Recupera, pero antes falta. Pitaba falta que cometía el jugador número 17. El jugador Mave. Y será saque, será tiro de esquina, tiro libre, perdón.
Bien, gracias Joaquín Donoso. Aquí estamos ya en nuestro primer partido oficial en la temporada 2025-2026. La Albirrojita de Cataluña como local está enfrentando al equipo el Fons Santa Falló, señores y señoras. Aquí está el tiro libre, Denis Vargas. Mete centro, el cabezazo, la pelota en zona defensiva ahí por parte de Dani, el capitán. Pifia, mete centro. Y el paradón del guardameta Alberto, ahí está, le mete su guante derecho y envía ese balón hacia el córner. Lo está ganando el equipo de la Albirrojita de Cataluña, 1-0. El gol anotado por el jugador Axel Amaría. Ya marcó, ya debutó oficialmente con la camisola de la Albirrojita de Cataluña. Y efectivamente, con paso gigante, ahí está el gol de Axel Amaría. Viene el centro del área, la pelota que va, cabezazo, gol. ¡Gol de la Albirrojita de Cataluña! Marca el segundo Rafael Ovelar. Rafael Ovelar marca el segundo tanto para el equipo de la Albirrojita de Cataluña. De la misma manera, de la misma forma, nada más que en ángulo inverso. El cabezazo certero del jugador Rafael Ovelar para poner el segundo tanto para la Albirrojita de Cataluña, que ya lo está ganando 2-0. Ahí está el gol de Rafinha. Y también otro que debuta vistiendo la camisola de la Albirrojita de Cataluña, y ahí está. Llega el segundo tanto para el equipo de la Albirrojita, que viene a paso agigantado en esta primera jornada. La Albirrojita de Cataluña 2, el Club Fons Santa Falló 0. Y aquí está, señores y señoras, aquí está. Juega la pelota Alberto. Alberto que mete el zapatazo, la pelota que viene, el cabezazo de Rafinha. Ese balón de Donovan Smith Martínez Alemán en el cabezazo que no pudo controlar el jugador Dani. Y la pelota que se va hacia lateral será saque de manos que favorece al equipo de la Albirrojita de Cataluña, que ya lo está ganando. 2-0, Joaquín Donoso al minuto de juego. 20 minutos de la primera parte. La Albirrojita de Cataluña lo está ganando 2-0. Con goles de Axel Amaría y Rafael Ovelar. Ahí está, viene jugando la pelota aquí rápidamente, sale jugando el equipo del Fons Santa Falló. Aquí viene en zona defensiva. Balón que viene, mete en el zapatazo, la pelota que le gana la espalda y el jugador Rafinha. Iba jugándole al jugador Curiel. Viene Curiel, Dani Curiel. Y la pelota que se va y se pierde hacia el saque de portería. Saque de puertas que favorece al equipo de la Albirrojita de Cataluña. 2-0 el equipo de el mister David Moisés Villamayor. Y aquí viene Saracho, viene saliendo Saracho. Saracho que levanta su mirada. Mete el zapatazo buscando a Matías Cayetes, y la pelota en el cabezazo por parte del jugador Dani Tibu, el capitán Tibu. Ahí está, viene jugando la pelota que viene aquí por la banda izquierda, viene saliendo el jugador del equipo Fons Santa Falló. El zapatazo en zona defensiva, la pelota que le viene buscando Erling Cardona. Viene Cardona, toca para el jugador Lucumí. Cardona hacia atrás, pifian. Pierden el balón, allá viene Saracho, Saracho que va tocando para Lucumí y la pelota que se va y se pierde hacia el lateral. Será saque de manos, gana la Albirrojita de Cataluña 2-0 en su debut en la temporada 2025-2026 y viene jugando el balón que viene aquí, atención para donde está llegando el jugador Mave, falta y será tiro libre, juega la pelota Cristian, rápidamente toca para Rafinha, la tiene Ovelar que toca, balón buscando a Cañetes que la va a ganar, cabezazo ahí para el jugador Matías Jesús Agüero, posición adelantada, dice el árbitro central, el señor El Latifi Kamal, el árbitro central de este partido, de este encuentro. Primer partido, primera jornada de un largo camino que nos espera en la Federación Catalana de Fútbol, tercera catalana. Estamos en el grupo número 11, la Albirrojita de Cataluña debuta como local. Aquí será la sede de los partidos oficiales de la Albirrojita de Cataluña en el campo de fútbol municipal La Florida. Juega la pelota aquí el conjunto de el Fons Santa Falló, perdió ese balón, la tiene Lucumí para Cardona para Lucumí, roba la pelota Mave, la tiene Mave, quiere filtrar, balón de Cardona que la tiene, y se la roba a Cardona, toca ese balón aquí por donde está llegando, atención, el jugador Carmo, juega, roba la pelota Benítez, toca balón para Axel, el jugador, atención, ahí está Axel, toca
allá para Matías Jesús Agüero. Posición adelantada, dice Kamal. Kamal dice posición adelantada y será tiro libre que favorece al equipo del Fonsanta Falló. Señores y señoras, estamos en vivo y en directo a través de La Voz Extra Deportes en la cuenta oficial en Facebook de la Albirrojita de Cataluña. Juega la pelota, balón que va a venir por aquí en zona defensiva. Aquí el equipo del Fonsanta Falló. Aquí juegan la pelota en el centro del campo para el jugador Aleix. Aleix para Donovan. Ahí está Donovan Martínez Alemán, el hondureño, el catracho Donovan Smith Martínez Alemán. Ahí está el gran Donovan. Saluditos hasta Tegucigalpa. Ya está viendo la familia de Donovan Smith Martínez Alemán, el 5 del equipo del Fonsanta Falló. Saque de manos, la pelota que viene. Ahí está Axel Amaría, el anotador. El gol de Axel Amaría, Joaquín Donoso, se convierte en un gol histórico para la Albirrojita de Cataluña, ya que es el primer gol oficial en la temporada 2024-2025-2026 para la Albirrojita de Cataluña. Gol histórico de Axel Amaría, el primero que abre la lata, que abre ese camino hacia rumbo, hacia Segunda Catalana, y veremos cuando pasen, cuando transcurran los 30 partidos que quedarán 29 después de este, un largo camino. Pero de momento a pie firme, con pie derecho la Albirrojita de Cataluña, Axel Amaría y Rafael Ovelar han marcado para la Albirrojita de Cataluña en esta primera parte, 2-0. El equipo del míster Moisés Villamayor está derrotando al equipo de Rafa Soria. Viene el zapatazo de Mave. Arriba el zapatazo de Mave. La agarró de boquepronto de zurda Mave y la pelota por encima del arco. El guardameta Adrián Quillones, que cerca el descuento para el equipo del Fonsanta Falló. Y aquí está, saque de portería, señores y señoras. Estamos en directo a través de La Voz Extra Deportes. Y aquí está el guardameta. La tiene Quiñones. Quiñones va a tocar el balón que viene aquí. Atención para el jugador Amaría, que mete el zapatazo. La pelota que viene buscando aquí en el cabezazo de Matías. Ese balón que viene aquí al centro del campo. Allá viene el balón, allá para donde estaba llegando Aldo. Zapatazo de Saracho. Y la pelota que se va y se pierde hacia el lateral. Será saque de manos que favorece al conjunto del Fonsanta Falló. Aquí está el jugador Dani. Retrocede ese balón ahí para el jugador Rubén. Rubén que la tiene. Abre por la banda izquierda. Aquí viene saliendo rápidamente el jugador Gerard. Gerard que la tiene. Gerard que devuelve aquí para Rubén. Rubén que viene. Viene Rubén. ¿Qué va a hacer? Levanta su mirada Rubén. Extiende el balón aquí por donde está llegando el jugador Aleix. ¿Qué quiso hacer Aleix? Sacó la pelota, saque de manos que favorece al equipo de la Albirrojita de Cataluña. Y aquí está Rafinha, saca Rafinha el balón, el cabezazo que viene, Donovan que la controla en el centro del campo, toca para Gerard, viene Gerard, abre ese balón, roba la pelota y el jugador la tiene Matías Jesús Agüero, Donovan marca, Matías Jesús Agüero, ¿qué va a hacer Mati? Ahí está la marca estricta por parte del jugador Víctor y la pelota que se va y se pierde hacia el lateral, será saque de manos que favorece a la Albirrojita de Cataluña. Tiene el balón en su poder Lucumi y aquí está Lucumi. Vamos a ver qué hace Lucumí, 2-0, está ganando la Albirrojita de Cataluña en esta primera parte. Lucumí que la tiene, toca para Cardona, Cardona para Lucumí, Lucumí que filtra, balón para Cañete, la tiene Cañete, Cañete que filtra, mete balón para Rafinha, la tiene Rafinha, Rafinha, endereza el camino, cabezazo de Axel, y la pelota sin problemas para el guardameta Alberto, que se queda con la número 5. Y vamos a ver lo que maquina, la variante que tendrá que hacer el míster Rafa Soria, el míster del equipo del Fonsanta Falló. Está cayendo derrotado 2-0, totalmente, le mueve el croquis. La idea que traía el Fonsanta Falló de cara a este partido, recibir 2 goles en 20 minutos es un baldazo de agua fría, pero está en el fortín albirrojo. Así que paran el partido para el water break, le llama el Joaquín, Colin Bray, le llama Joaquín por ahí. Así es que por ahí descansa, aprovecha el míster Rafa Soria para darle indicaciones a sus muchachos. A ver qué se inventa Rafa, no que se inventa, a ver qué plan B trae Rafa Soria para enderezar este camino. Lo pierde 0-2 ante la Albirrojita de Cataluña. Algunos jugadores se enfadan, lógicamente, están enfadados consigo mismo, el normal, Joaquín Donoso. Las cosas no le está saliendo al equipo Fonsanta Falló. En el otro lado aprovecha el míster Moisés Villamayor a darle indicaciones a los suyos, a seguir como están. La Albirrojita de Cataluña ha tenido una
una ocasión más clara, la jugada de Cardona, el cabezazo, que se estrelló en el metal. Y ahí está, bueno, quizás este descanso le sirva al equipo Fontsanta Falló para que el míster aproveche y le dé unas indicaciones claras a sus muchachos. Ahí, por ahí se acerca y le dicen al jugador Víctor, oye Víctor, ahí su compañero le dice, tienes que pararte así, allá, tienes que atacar, no puedo, le dice, bueno, estoy leyéndole los labios así desde larga distancia, estamos simulando algo de que lo que le puede estar diciendo, ahí está, se le acercan bastante a Víctor y le dice, oye Víctor, tú tienes que retroceder, tienes que agarrar aquí está, así es que bueno, y por aquí, por este otro lado, está el míster Moisés Villamayor, que le da indicaciones por ahí al jugador Aldo Acosta, aprovecha para darle, le dice Aldo, tienes que meterle un poquito más, estar más atento porque sí, realmente Joaquín Donoso ha visto más que 3 balones, que ha superado la defensa, que le ha bañado la espalda, como decimos, a los defensas de la Albirrojita de Cataluña, pero hasta los momentos, mientras el arco se mantenga en 0, son buenos números para el equipo albirrojo. Señores y señoras, 2-0, Axel Avaría y Rafael Ovelar le están dando el triunfo al equipo de la Albirrojita de Cataluña. Bueno, aprovechamos también para tomarnos un poquito de agua. Y aquí está, vienen jugando. El balón que viene aquí para el jugador Adrián Quiñones. Toca para Saracho. Saracho sale jugando aquí por la banda derecha. Saracho que quiere tocar para Axel, el jugador Matías Jesús Agüero. El balón para Denis Vargas, el capitán Vargas. Toca balón para Aldo Acosta. Aldo Acosta hacia atrás. Aquí está. Viene jugando la pelota que viene aquí para el jugador Amarilla. Viene jugando ese balón que va hacia atrás. La tiene Quiñones. Quiñones. Viene Quiñones. Mete el zapatazo Quiñones y la viene buscando en zona defensiva. Sale como puede. El jugador del equipo de el Fontsanta falló. La pelota que viene. Viene Víctor en el cabezazo. La pelota ahí para el capitán Dani. Dani hacia atrás para su guardameta Alberto. Alberto que la tiene. Mete el zapatazo. Allá va buscando la pelota, la tiene por ahí Amarilla, el balón que viene ahí para Saracho. Sale con todo Saracho y se lleva la peor parte en esa acción, en ese rechace, y la pelota que se va y se pierde hacia el lateral será saque de manos. Para todas las personas que nos están sintonizando, nos están viendo, a continuación, al finalizar este partido, Joaquín Donoso, tenemos el partido del Cuarta Catalana de la Albirrojita Cataluña, que será transmitido también a través de La Voz Extra Deportes. El equipo de la Albirrojita juega como visitante, pero en casa. ¿Cómo se le puede llamar? El derbi aquí de casa, Joaquín. Porque se enfrentan a La Florida. La Florida es local esta tarde y se enfrenta a la Albirrojita de Cataluña, el Cuarta Catalana, el equipo B. Juega la pelota hacia atrás ahí por parte del jugador Gerard. Balón para el guardameta Alberto. La tiene Alberto. Alberto para Donovan Edwin Martínez Alemán, el único catracho. Saluditos hasta Talanga, dicen por ahí. Francisco Morazán, hasta Talanga. Ah, Danlí el Paraíso. Saludos hasta Danlí el Paraíso, por si nos están viendo, aquí está, juega la pelota hasta el Valle de Jamastrán, el Paraíso, juega la pelota, el balón que se va hacia lateral, será saque de manos que favorece al equipo del Fontsanta Falló, señores y señoras, rápidamente Víctor va a poner en circulación el balón, saque de manos, Víctor que la tiene, saque de manos lateral que favorece al equipo de la Albirrojita de Cataluña y es un saque de manos Bitcoin base, aquí está, juega la pelota, Víctor que la tiene, marca Cardona, allá está el catracho Erling Cardona, el ex del Juticalpa, jugador que ha jugado en Primera División de Honduras, Erling Cardona, el ex de Juticalpa. Juega la pelota, el saque de manos que va a venir Víctor que mete ese balón que va, el cabezazo, aquí está en zona defensiva, le está quedando a Babe que abre, roba Lucumí versus Donovan, la pelota que viene para Calletes, tocan ese balón, Lucumí que la va a ganar, Lucumí que toca ese balón, es buena, va tocando, la busca ya el jugador Matías Jesús Agüero, saque de manos, la tiene Axel, ¿qué va a hacer Axel? Bueno, ahí está, el portero se repone, Alberto, lateral, saque de manos, la tiene por ahí el jugador Rafael Ovelar, va a sacar el anotador del segundo tanto, Ovelar, mete centro, el guardameta Alberto se queda con la número 5, ahí está atento el guardameta del equipo del Fontsanta Falló, bueno, así que la Florida versus la Albirrojita de Cataluña,
el equipo de B de la Albirrojita de Cataluña, el Cuarta Catalana, el debut del matador esta tarde. Juega la pelota, la tiene aquí, atención, el capitán Dani. Dani, el Tibu que viene, mete en centro al área, la pelota que va, Quiñones. Se quedan 2 tiempos con la número 5, ahí está, sin problemas. Adrián Quiñones, el guardameta, se va al suelo. Se va al suelo Adrián Quiñones. Ahí está en un encontronazo con su mismo compañero. Y la pelota que se va y se pierde, ahí está, vamos a ver. Ahí está rápidamente, vamos a ver qué pasa. Cuando bueno, señoras y señoras, gana la Albirrojita de Cataluña 2-0 con goles de Axel Amaría y el jugador Rafael Ovelar. Joaquín Donoso, aprovechamos para mencionar los comerciales. Así es, llegamos a Condal Viajes. Si usted quiere hacer un viaje a Paraguay, comuníquese con Condal Viajes. Tiene diferentes sedes en Sabadell, en Hospitalet de Llobregat, también a Front del Sol Panadería, también a Bruma SL Reformas y Servicios, también a Bitbase, Bitcoins Paraguay, también a Central Envíos Paraguay. Los patrocinadores de esta jornada, de esta inicio de temporada de la Albirrojita de Cataluña, el grupo número 11. 34 minutos de la primera parte. El marcador se mantiene 2-0. Juega Lucumí, toca balón para Vargas. Vargas que viene, roba Donovan, pero con falta. Y será tiro libre, y es un tiro libre, agencia de viajes Condal. Si usted está planificando su viaje, puede hacerlo a través de Viajes Condal. También llegamos a través de Spy 304, Salón de Eventos. Así que por aquí está el balón que viene buscando el cabezazo hacia atrás por parte del jugador Rubén. Esa pelota sin problemas para Alberto, que se queda con la número 5 y sale jugando rápidamente el conjunto del Fonsanta. Falló a través del jugador Gerard. Gerard que habla por la banda izquierda. Balón de vuelta ahí para Gerard en el centro del campo. Ese balón que viene saliendo, pues bien sale desde atrás. Aquí está el equipo del Fonsanta. Falló el balón de Rubén para el jugador Gerard que la tiene, vamos a ver qué va a hacer, va a buscar a Mave que la va a buscar, pero allá aparece Saracho, cubriendo, custodiando la número 5 y ese balón que se va y se pierde hacia el saque de puertas. 35 minutos de la primera parte, la Albirrojita de Cataluña lo está ganando 2-0, gol de Axel Amaría y Rafiña, Rafael Octaciano Velar. Juega la pelota, el zapatazo que viene, recupera Donovan. Donovan que la tiene en el centro del campo. Donovan que va, abre ese balón que viene, aparece por aquí rápidamente. Ese balón que va en el cabezazo, aparece Rafiña. Sacando ese balón como puede y la pelota que se va y se pierde hacia lateral. Será saque de manos que favorece y ahí está, le pide el árbitro central Kamal. Le dice, a ver a quién, a Rafa Soria, el míster del equipo de... El Fonsanta falló, juega la pelota, la tiene Gerard. Gerard que abre balón allá por la banda izquierda, me imagino que es para el jugador Víctor. Y la tiene aquí, balón que viene para Rubén. La tiene Rubén, sale Rubén, aprieta el equipo de la Albirrojita Aldo Acosta. Intercepta el balón y la pelota que se va hacia el lateral será saque de manos. 36 minutos de la primera parte y se viene el debut también del equipo B de la Albirrojita de Cataluña, el Cuarta Catalana. Juega en este mismo escenario, en este mismo campo. A las 16:15 horas está programado el partido. La Florida versus la Albirrojita de Cataluña. La tiene Donovan, Donovan que va, ese balón que viene aquí, atención para el jugador Curiel. Roba la pelota Lucumí, qué partidazo el de Lucumí, Joaquín Donoso. Un jugador que ha venido de menos a más, pero que se vea dónde está, en el 11, metido en el 11 titular. Si antes era delantero, ha cambiado la posición, ahora es lateral, pero ese cambio lo ha favorecido. Mire, si me va a escuchar Lucumí después de que termine el partido, la verdad que por fin hay oposición, porque de delantero Joaquín Donoso me parece que se estaba desperdiciando el jugador. No, sí, agarró ese presente, esa posición y ahora está más que titular en la Albirrojita de Cataluña. Es un puesto que se le da muy bien a Lucumí y la verdad que lo está haciendo muy bien. La tiene Rafiña, viene Rafiña, toca para Cañetes, cabezazo, la busca Axel, atención. El balón que viene aquí para Tibu, Tibu de cabeza para Alberto, el portero Alberto tiene ese balón. Va tocando ese balón que viene saliendo aquí para donde está llegando el jugador Gerard. Gerard levanta su mirada, observa aquí el desmarque por parte de Aleix, balón para Aleix que la tiene, va a meter el centro a Aleix, atención, el centro del área que va, Quiñones.
Atento Adrián Quiñones, se queda con la número 5 y sale jugando aquí rápidamente. Balón que buscan allá a Matías Jesús Agüero, Donovan Smith. Bueno, ¿qué le parece? ¿Qué le pasa a Donovan? ¿Qué le pasa a Donovan, Joaquín? Un partido raro de Donovan Smith Martínez Alemán porque le conocemos que es un buen jugador. Sí, es un gran jugador, creo que todo el equipo está en esta condición. Todavía no encuentran el espacio, la manera de jugar, creo que todavía no se integran al partido. Bueno, de continuar así Donovan, me parece que sería el primer cambio que haría el técnico y ahí la tiene Donovan. Envía ese balón ahí para el Tibu, la tiene el Tibu, vamos a ver qué hace Tibu. Abre balón aquí para Leis, pierde el balón, la tiene Rafinha, viene Rafinha, se va a meter al área, mete centro y aparece el corte defensivo, le queda a Axel, falta, dice el árbitro. El árbitro central, el Latifi Kamal. ¿De dónde será este árbitro? Kamal. Yo creo que es de origen árabe, creo que es. ¿Árabe? Sí. Uy, Joaquín, ¿cómo anda, Joaquín, ahí? La verdad que ahí está. Árabe, dice Joaquín, que es el árbitro central. Y aquí está Gerard, que tiene ese balón. Viene Gerard, ¿qué va a hacer Gerard? Aquí está el zurdo Gerard, sale jugando rápidamente. Lukumi que marca, falta y será tiro libre que favorece al equipo del Fonsagrada Falló. Aquí está, señores y señoras. Estamos con el marcador. 2-0 arriba el equipo de la Albirrojita de Cataluña, 39 minutos. 39 minutos y aquí está tras el balón el jugador Mave. Vamos a ver qué hace Mave. El más diminuto de todo el campo, el jugador Mave. Tiene la pelota Mave, pero es muy habilidoso. Mete centro al área. Quiñones. Se queda con la número 5 Quiñones. Va a tocar ese balón para Axel. Axel que controla. Lo marca Tibu. Lo presionó Tibu. Saque de manos. Lateral que favorece al equipo del Fonsagrada Falló. La pide Donovan. Balón para quién va a ir. Ahí está el balón hacia atrás para el jugador Rubén. La tiene Rubén. Abre para Gerard. La tiene Gerard. Va a abrir para Víctor. La tiene Víctor. Aquí está por la banda izquierda. Víctor retrocede. Devuelve aquí para el jugador Rubén. La tiene Rubén. Vamos a ver qué hace Rubén. Rubén va a tocar ese balón. Aquí está para el jugador Tibu. La tiene Tibu. Tibu, qué buen balón de Tibu. Atención, el balón que va a venir aquí para donde está llegando el jugador Corvo. Dani Corvo. Y la pelota que se va. Y se va hacia el lateral, será saque de manos que favorece al equipo del Fonsagrada Falló y es un saque de manos bit base. Central Envíos Paraguay, también de DC Even. También llegamos gracias a Condal Viajes, el centro al área que va, la pelota que cruza, el zapatazo y ese balón que se va nuevamente. Hacia el lateral será saque de manos. Llegamos gracias también a Ford del Sol Panadería, a Bruma SL, Reformas y Servicios. Somos la voz Extra Deportes. Será tiro de esquina, atención que aquí va a venir el tiro de esquina. A los 41 minutos se puede venir el descuento. El centro al área que llega, el cabezazo. Nuevamente ese balón se va hacia el tiro de esquina. Será córner el que favorece al equipo del Fonsagrada Falló. Nuevamente otro tiro de esquina, 41 minutos. Mete en centro al área, la pelota en corte defensivo de Mati. La toca ahí para Axel. Axel, ¿qué va a hacer Axel? Y va Axel. Tibu le saca ese balón, será saque de manos. Lateral que favorece al equipo de la Albirrojita de Cataluña. Al finalizar este partido, cerraremos esta transmisión y regresaremos, lógicamente, con lo que es el segundo partido. La Albirrojita de Cataluña de cuarta catalana debuta como visitante, pero en este mismo campo. Si usted está viendo este partido, véngase, y habrá partido. Después de este viene el de cuarta catalana, el equipo que dirige el míster Reinaldo Núñez. Hoy debuta también aquí versus el equipo de la Florida. Atento allá el matador Alejandro Hernández en su debut esta tarde. Juega la pelota, la tiene aquí, atención, el jugador Aleix. Mete centro, aparece Quiñones. Se queda con la número 5, Quiñones. Señores y señores, aquí estamos en vivo y en directo a través de la voz Extra Deportes. Esta es, aquí está Quiñones. Quiñones que va a tocar balón ahí para el jugador Matías Cañete. Toca para Axel. Y viene Axel. El árbitro paró el partido. ¿Por qué lo paró el árbitro?
Ahí se queja el jugador Rubén. Rápidamente entra la asistencia para el jugador del equipo del Fontsanta. Falló. Primera jornada, Joaquín Donoso, y la albirrojita de Cataluña está consiguiendo el primer objetivo de los 30, o sea, quedarán 29. Sí, ya la primera jornada ya arrancó la Federación Catalana de Fútbol. Está ganando 2-0 la Albirrojita de Cataluña. Un buen comienzo, buenas incorporaciones que ha tenido la Albirrojita de Cataluña. También una gran pretemporada. Y hasta ahora 2-0 está claro ganador del encuentro, la Albirrojita. De un dato, el asistidor, el que dio las 2 asistencias de gol, Matías, está de cumpleaños hoy, Matías Agüero. Así que creo que por eso se ha puesto las pilas hoy, ha hecho un gran trabajo también Matías Agüero. Bueno, felicitamos a Matías Jesús Agüero, así que muchas felicidades, 2 asistencias. Me parece, bueno, en Estados Unidos, en Norteamérica, en aquellos años, Joaquín Donoso, el que valía más no era el que anotaba el gol, sino el que daba la asistencia. Por porcentaje, o sea que si estuviera en América en aquellos tiempos, Matías ahorita fuera el jugador MVP, por decirlo así, es verdad lo que le digo. Pero aquí está haciendo un excelentísimo trabajo, al igual que los demás. Hay unos jugadores que realmente encontraron su posición, como Lucumi, lo estábamos mencionando, y aquí sale jugando aquí rápidamente, atención, la tiene, el balón que viene aquí. Se viene el gran duelo, Joaquín Donoso. Se viene el gran duelo en el siguiente partido. Wilfredo Barahona, el catracho, el goleador que marca arriba de 30 goles para arriba. Se enfrentará al matador Alejandro Hernández. Ambos catrachos, ambos hondureños, vistiendo diferentes camisetas. Así es que por ahí está la Florida, Joaquín Donoso. Recordamos que este es el equipo que descendió de tercera catalana a cuarta, por lo tanto se convierte en un equipo difícil. Esta tarde tendrá una prueba de juego el equipo de la Albirrojita de Cataluña. Juega la pelota, la tiene Mave para Aleix. De taquito la tiene Saracho, viene Saracho para Lucumí. Allá viene Lucumí, ¿qué va a hacer Lucumí? Se le escapó ese balón a Lucumí. 45 minutos. El tiempo está cumplido en esta primera parte de partido, señores y señoras. En cualquier momento, cabal pitará el final de la primera parte. La tiene Donovan. Donovan para el jugador Tibu. Viene Tibu, ¿qué va a hacer Tibu? Va a abrir ese balón para Mave. La tiene Mave, ¿qué va a hacer Mave? El portero en 2 tiempos. Adrián Quiñones se queda con la número 5, ahí está. Gana la Albirrojita 2-0. Aquí está Quiñones. Quiñones que va a sacar ese balón que va buscando allá el jugador Matías, el cumpleañero Matías Jesús Agüero. La pelota que se va hacia lateral será saque de manos. Y aquí la tiene Gerard. Toca balón aquí para donde está llegando el jugador Rubén. Y sale ahí para el Tibu. El capitán Tibu tiene la número 5. Toca para Rubén. Rubén para Gerard. Gerard que conduce la pelota aquí por la banda izquierda. La tiene Gerard. Gerard que toca ya para Mave. Viene Mave, el portero. Atento. Adrián Quiñones se queda con la número 5. Aquí está Quiñones. El árbitro observa su cronómetro. ¿Cuántos minutos añadirá el árbitro, Joaquín? ¿2 o 3? 2 minutos, dice Joaquín. Vamos a ver. La tiene Cardona. Dejan pasar el balón. Vargas para Cañetes. Cañetes que viene. El balón que va. Atención. La tiene por aquí. Atención. Viene. El balón que viene aquí. Atención para Axel Amaría. La tiene Axel. Viene Axel. La bicicleta de Axel se mete al área. Mete centro el portero Alberto. Echa la pelota al córner. Y qué jugada individual del jugador Axel Amaría. Hizo la bicicleta, se metió al área, la verdad que se le ve muy clara la posición del balón, las llegadas al equipo de la Albirrojita de Cataluña, 2 goles a balón parado y se viene la tercera ocasión, atención la Albirrojita de Cataluña, aquí está, otra vez Matías Jesús Agüero, va a meter el centro al área, aquí se prepara Matías, así llegaron los 2 goles, Viene Mati, mete centro, la pelota que cruza Saracho y ese balón que se va y se pierde hacia el saque de portería, señores, saque de puerta, reclamaban por ahí algo los jugadores de la Albirrojita de Cataluña, pero el balón todavía no había salido. El balón que viene, esa pelota que va, Lucumi de cabeza hacia atrás para Quiñones. La tiene Adrián Quiñones, señores y señoras, estamos ya a punto de llegar a la recta final de este primer tiempo. Juega la pelota, la tiene Aldo Acosta.
El balón de Aleix, la tiene Aleix, Aleix que va jugando, la pelota que viene, Lucumí, se barrió con todo Lucumí. Y alega que había tocado el balón Lucumí, la verdad, y el árbitro central, Kamal, indica que hay un tiro libre. Me parece que esta sí va a ser la última acción de esta primera parte. La albirrojita de Cataluña lo está ganando 2-0. Axel María, al finalizar el partido estaremos dando el resumen de los 2 goles. Axel María marca el gol histórico, el que abre el camino de la albirrojita de Cataluña rumbo a segunda catalana. Mave tiene la pelota, tras el balón el jugador Mave, el hombre de los tacos rosa. Mave mete centro al área, la pelota que va, cabezazo, y la viene buscando Aldo. Aldo que va, toca balón para Axel, ahí está Tibu que toca balón para Gerard. Gerard que toca, balón en el centro del campo, va a robar la pelota Cardona. Esa pelota que viene, aquí está en zona defensiva Víctor para Gerard. Gerard que va a tocar, ese balón que viene, marca Cardona. Falta. Bueno, y así sucesivamente está llegando el partido a la recta final de esta primera mitad. A los 49 minutos, ha dado 4 minutos ya de reposición. Vamos a jugar el 5.º minuto. Tras la pelota, el centro del área que va a venir, atención, Víctor mete centro del área, cabezazo que va, esa pelota que viene, Mave en el zapatazo, y el árbitro dice final de la primera parte. Se termina el primer tiempo, señores y señoras. Se termina la primera mitad con goles del jugador Axel María, que lo enfocamos en pantalla. Ahí está. La Brujita de Cataluña, viene el centro, pasado, gol. ¡Gol! Gigante, ahí está el gol de Axel María, viene el centro del área, la pelota que va, cabezazo, gol, gol, gol. Bueno, ya estamos de vuelta ya con la segunda parte de partido. Ya arrancarán los segundos 45 minutos complementarios. Y se preparan 2 cambios para la Brujita de Cataluña. Ingresa el número 6. Cristian Benítez entra para la Brujita de Cataluña. Y también el número 10. El número 10 la Brujita. Félix Pessoa para la Brujita de Cataluña. El árbitro dice que vámonos, ya se mueve el balón. La segunda parte del partido ya saca el balón ahí Félix Pessoa. Balón que interceptaba ahí el equipo del Club Santa Fayú. Le venía buscando por acá el número 20, Aaron. La perdía y saque de manos para la Brujita de Cataluña. Saque de manos. La tiene Félix Pessoa. La deja para Ovelar. Ya viene buscando acá Axel María. Balón para quién. Recuperaba por ahí Félix Pessoa. La perdía. Viene balón para acá para Saracho. Comienza atrás la Brujita de Cataluña. Balón para el número 6, Benítez. La tenía Benítez. La pierde y será saque de manos para la Brujita de Cataluña. La tiene Benítez. Balón para quién. Para Cañetes. La quiere bajar Cañetes. Pero no había nadie en área. Y sale jugando el equipo del Club Santa Fayú. Creo que se fue el capitán Dani. Vemos otro jugador con la cinta de capitán. Viene jugando por acá. La tiene acá el número 8. Curiel, la tenía Curiel. Maneja ese balón Donovan Smith. Que vemos a ver si recupera ese nivel que tiene. Balón largo que manda para el equipo del Club Santa Fayú. Viene la contra. Balón en corto. Viene el centro. Remate. El portero Quiñones. Saca Benítez. Buena ocasión por parte del Club Santa Fayú. Atento Benítez, atento el portero Quiñones. Y se viene el lateral. Saca rápidamente el Club Santa Fayú. Viene el centro en corto. Quiñones que la atrapa. Sale jugando. Balón para quién. Venía buscando acá el número 22. La tenía el jugador Gerard. Balón para el portero Alberto. La tiene Gerard. Juega con Gerard. Viene, sale jugando. Entregará para quién. Para el jugador Víctor. Es Víctor. El capitán viene Víctor. Entrega para Gerard. Juega acá con el número
21. El jugador Víctor la tenía por acá. La presión ahí por parte de Club Santa Fayú. Balón que va para Matías Cañetes. Parece que no está adelantado. Estaba adelantado. Posición adelantada. Marca el árbitro del partido. Tiro libre que marcan ya rápidamente. Balón para el número 4, Rubén. Rubén es el capitán ya de Club Santa Fayú. Se fue el capitán Dani de la primera parte. Balón que trae acá el número 22, Gerard. La tiene acá el Club Santa Fayú. La tenía Donovan Smith. Balón para Rubén. La tiene Rubén. ¿Qué va a hacer Rubén? Rubén juega en corto. Balón para quién. La pierde. Quiere recuperar la Virujita de Cataluña. La buscaba Cardona. Balón de Saracho. La revienta. El jugador Víctor que la buscaba. Cabezazo por parte de Axel Amarilla. La tiene acá el jugador número 4, Rubén, el capitán. Balón para Alberto. No se complica, la hacen ahí. Se está posicionando ya el Club Santa Fayú en esta segunda parte. Ha empezado con todo, ha tenido un cambio ya de ritmo. Ya han entrado muchos nuevos jugadores al plantel. Así que viene con todo esta segunda parte. El centro que iba, recuperado por ahí. Balón para Benítez, la tiene Benítez. Recupera ahí Saracho que la deja pasar. Y será saque de manos para el Albirrojita de Cataluña. Por ahí buscará Benítez ese balón. Sacará de manos. 2 por 0 el partido. Gana la Albirrojita de Cataluña. Al minuto número 46 de la segunda parte de partido. Saca Benítez. La recupera acá el Club Santa Fayú. La buscaba. Intercepta ahí. La jugaba el número 21. El jugador Víctor. Viene acá jugando con el balón. Se viene el Club Santa Fayú. ¿Qué va a hacer? Amaga ahí. Qué buena que la hace. Perdía el balón. Recupera acá el capitán Rubén. Juega atrás con el portero Alberto. Viene jugando Alberto. Entrega para el número 22, Gerard. La recupera acá Gerard. Sale jugando el Club Santa Fayú. Balón que iba ahí para el número 17. La falta que comete ahí. Falta que le cometen a Saracho. Dura entrada que comete el jugador número 17, el jugador Mave. Y será tiro libre para el Club Santa Fayú. La tiene acá el jugador número 21, Víctor, que mandará el centro. Minuto número 47 de la segunda parte. Se prepara el equipo de Cuarta Catalana. Viene el centro de Víctor. Centro de Víctor para Quiñones. Sale Quiñones ahí interceptando el balón. Saldrá jugando la Virujita de Cataluña. Balón para Matías Cañetes. La entregaba para ahí para Axel Amarilla. No llega. La saca ahí como puede el jugador Gerard. Recupera Cañetes. Balón para Felipe Soa. La tiene acá Matías Amarilla, que recupera el balón. Juega para Pessoa. Pessoa con Denis Vargas. El capitán Vargas. Entregada para Matías, para Cañetes, que no podía. Otra vez Ovelar que la saca. Y saque de... La tiene acá el Club Santa Fayú. Entrega para Gerard. Juega con Donovan Smith. Está tranquilo el partido por ahora, pero se ha puesto dominante en ataque el Club Santa Fayú. Y viene otra vez la contra. Sale con todo. Quiñones anticipando el balón. Y será lateral para el Club Santa Fayú. La buscará el número 20, Aarón. Vendrá al lateral. Bien, gracias Joaquín Donoso. Arrancó la segunda parte, fracción complementaria, señores y señoras. La Albirrojita de Cataluña lo está ganando 2 goles por 0. Con goles de Axel Amarilla y Rafael Ovelar. Juega la pelota, la conduce, aquí la tiene Donovan. Viene Donovan, ¿qué va a hacer? Va a abrir para Mave. Mave que mete centro, cabezazo en zona defensiva ahí de Amarilla. Y la pelota que viene, la tiene ahí Cañetes. Cañetes que va a filtrar ese balón para Matías Jesús Agüero, que le mete pierna. Vamos a ver qué aparece aquí. El guardameta Alberto, la tiene por ahí Cardona. Cardona que amortigua de pecho ese balón que viene aquí para Corvo. Corvo que va, roba Pessoa. Pessoa que venía. Esa pelota que va a venir aquí, atención para Gerard. Gerard, ahí está para el jugador que se quedó con la capitanía, el jugador Rubén. Rubén se quedó con el gafete de capitán. Juega la pelota, la tiene aquí, atención para Gerard. Sale jugando el equipo
del Fonsanta falló la pelota que va, esa pelota que viene cruzando, esa pelota que la controla y aparece Rafinha. Atención, Rafinha le pone su cuerpo ante la llegada del jugador. Este jugador ingresó en esta segunda parte, Joaquín. El jugador, me parece que es el jugador Rubi. El jugador Rubi, si anda la 14 Rubi. Así que aquí está el guardameta Adrián Quiñones, que va a sacar ese balón, 2-0. Lo está ganando la albirrojita de Cataluña. Quiñones saca la pelota. Quiñones viene jugando, la conduce, la tiene Mave. Mave que va hacia atrás. La pelota que la busca Cardona y hay una falta. 24 ese y será tiro libre. Si es el 24 es Aleix. Bueno, Aleix está jugando desde hace rato, Joaquín. Bueno, sale jugando, la tiene Donovan. Viene Donovan Smith, viene Donovan, ¿qué va a hacer? Va a filtrar ese balón, habilitado. Atención, la tiene por aquí el centro del área, que va, la pelota que cruza. No pudo llegarle el centro de Víctor. Aleix se tiró con todo, casi gol para el equipo del Fonsanta. Falló Joaquín Donoso, casi gol. Bonita acción por parte del centro del jugador del equipo de el Fonsanta falló. Aquí viene jugando, la pelota que viene, Félix Pessoa que la tiene. Toca balón ahí para Cardona, la tiene aquí Félix Pessoa, Pessoa para Cardona, viene Cardona en el centro del campo, le roban la pelota, reconquista Corvo, la tiene Corvo para Aleix, Aleix ante la banca de Cardona, la tiene Corvo, abre ese balón aquí, atención por donde está llegando el jugador Víctor. Víctor que conduce, viene Víctor, mete centro del área, la pelota que va, cabezazo de Amarilla, esa pelota que va, la busca Rafinha, le queda a Aleix, el zapatazo de Aleix y la pelota que rechaza y se va hacia el córner. Será tiro de esquina y es un tiro de esquina DC Eventos, Spy 30004, Salón de Eventos. También llegamos gracias al Condal Viajes, a Ford del Sol, Panadería de Bruma SL Reformas. Centro al área, mete el centro al área, Mave, la pelota para Donovan, la pelota que rechaza y esa pelota que va para Aleix, remate el portero. Atento Quiñones, saca la pelota, busca ya a Agüero, la tiene Matías Jesús Agüero, viene Agüero, Agüero que va, Agüero que filtra, le queda Donovan, Donovan, qué bonita la que hace Donovan, ahí está, juega la pelota ahí para Gerard, Gerard hacia atrás para Alberto, la tiene Alberto, Alberto que juega para Rubén, el capitán Rubén, extiende balón para Donovan, Donovan para Rubén, viene Donovan, el jugador Rubén, Rubén para Gerard, Gerard que conduce, el balón aquí está para Víctor, la tiene, retrocede hacia atrás, sale tocando el equipo de la albirrojita de Cataluña, lo está ganando 2-0 y juegan la pelota, filtran ese balón para Víctor, viene Víctor, que bien la bajó Víctor, atención, la tiene Víctor, marca el jugador del equipo de la albirrojita de Cataluña. El jugador Benítez, Cristian Benítez, la tiene Mave, tiró Mave, la pelota que rechaza, ese balón de Donovan, Donovan que va, ahí aparece rápidamente Axel sacando ese balón, toca para Rafinha y la pelota que se va y se pierde hacia lateral, será saque de manos. Así que vamos a leer rápidamente los comentarios, se viene un cambio, se viene Pimentel. Ronaldo Pimentel se prepara para el equipo de la albirrojita de Cataluña, señores y señores, cuando juega la pelota. El balón que va a venir, Ronaldo Pimentel va a debutar oficialmente en el equipo de la albirrojita de Cataluña en esta temporada 2025-2026. Aclarando, Joaquín. Así que se viene el cambio para el equipo de la albirrojita de Cataluña. Estamos completamente en vivo, en directo. Así que saludamos ahí a Vanessa González Martínez, a Carolina Barreto, a Morena Martínez, a Moussa Diallo, que está en sintonía, Sarita González, la directora general de la albirrojita de Cataluña, que está pendiente de este partido. Saludamos a toda la cúpula mayor de la albirrojita de Cataluña. Vamos equipo, dice, está ganando 2-0. Se va Erling Cardona del terreno de las acciones y va a ingresar el jugador Ronaldo Pimentel. Cardona abandona el rectángulo de juego y ahí está Ronaldo Pimentel para el equipo de la albirrojita de Cataluña. Éxito, muchachos. Que sea una temporada de muchos goles y alegría, dice la presidenta Sarita González, la directora general. Y luego sigue la presidenta Klaus Corea.
Aquí viene el centro al área, la pelota que va, le queda el guardameta Alberto, que se queda con la número 5. Esta es la voz Extra Deportes. Saluditos para la presidenta. ¿Dónde estará? Estará trabajando la presidenta en la agencia de viajes Condal. Si usted quiere realizar un viaje, hágalo a través de Viajes Condal. Contáctese con Sarita González. Ella le planifica y le prepara un buen viaje, un buen vuelo. Así que jugaba la pelota, rechace, la pelota que se va y se pierde hacia el saque de porterías. Así que por ahí está Lourdes González Martínez. Vamos al Birroja. Dice, está pendiente Lourdes González. Saluditos hasta Paraguay a todas las personas que nos están sintonizando. Y aquí estamos en el debut de la Albirrojita de Cataluña, 2-0. Lo está ganando con goles de Axel. Se viene también el partido de la Albirrojita de Cataluña, el equipo B, el equipo de Cuarta Catalana. Juega la pelota, la tiene Denis Vargas, viene Vargas, ¿qué va a hacer? Quería tocar ese balón, esa pelota de Donovan, toca para Aleix, Aleix que se duerme, la gana la pelota Axel, Aleix que mete centro, la busca Mave, la tiene Mave, viene Mave, ¿qué va a hacer? Sale jugando Saracho rápidamente, roba Donovan, viene Donovan, arriba el zapatazo de Donovan. Era buena la acción, pero la pelota que se va por encima del arco del guardameta Adrián Quiñones, era Donovan el que remataba. Y ahí está, saludamos a Selenia Sánchez Chamorro, que está pendiente por ahí, a Matías Maldonado, también a Fabián Barreto, que está ahí sintonizándonos, juega la pelota, la tiene Matías, Jesús Agüero, viene Mati, ¿qué va a hacer Matías en la bicicleta? Matías, frenó Matías, viene Matías, Jesús Agüero, frena Mati. Y que siga, dice el árbitro, y aquí está Víctor, mete ese balón, aparece Saracho, cabezazo, la busca Mave, la tiene Benítez, Cristian Benítez, saluditos a todos los que están sintonizándonos. Hoy es el cumpleaños de Matías Jesús Agüero, está de cumpleaños, ya puso 2 asistencias, a festejarlo a lo grande hoy, de permanecer este resultado, este triunfo de la Albirrojita de Cataluña, el debut en Tercera Catalana, Grupo 11. La Albirrojita de Cataluña derrotando al equipo del Font Santa Falló. Un buen equipo este, Joaquín Donoso. Un muy buen equipo el Font Santa Falló. Mete centro. La pelota que busca a Ronaldo Pimentel. Esa pelota que viene la tiene Cañetes. Zapatazo. La pelota que viene le reclama al árbitro. Le dicen había una mano por ahí, árbitro. Cristian Benítez. Va a sacar Cristian Benítez, ese balón de Cristian, toca para Vargas, Vargas para Cristian Benítez. La tiene Cristian Benítez hacia atrás, balón allá para el guardameta Quiñones. Quiñones que saca ese balón como puede, la pelota la busca Ronaldo Pimentel. Esa pelota que pifia, Pimentel de cabeza, vuelve otra vez, la queda Cañetes, arriba el zapatazo de Cañetes. Era buena la acción, casi de zurda le pegó Cañetes, vamos a ver la repetición, ahí está el zapatazo de Cañetes. Y la pelota por encima del arco del guardameta Alberto, casi marca un golazo Cañetes. Saluditos a Rubén Darío, a Edo que está en sintonía de la voz Extra Deportes, la tiene Pessoa, viene Félix Pessoa que filtra balón ahí, aparece Donovan. Viene Donovan Smith Martínez Alemán, saca la pelota, le queda el balón en el para el jugador Aleix, la busca Aleix, viene Aleix, marca por ahí Ovelar. Y le saca ese balón hacia lateral y será saque de manos Bruma SL, patrocinador oficial de la Albirrojita de Cataluña. Cambios en el equipo de el Font Santa Falló. Rápidamente, Joaquín Donoso, le digo quiénes van a ingresar al terreno de las acciones. El número 25 ingresa el jugador Mac. Ingresa para el equipo del Font Santa Falló. Vamos a ver quién más va a ingresar. El jugador Muac ingresa con el número 23, también el jugador Juanpe. Ingresa Juanpe con el 23. Vamos a ver quién más hace su ingreso. Ahí está el árbitro corroborando con el número 7. Me parece que va a ingresar Rachid. Ingresa Rachid y también con el número 25 Muat. Ahí está Rachid y el jugador Muape. Así que ahí estamos, señores y señoras. Saluditos para Luis Antonio Godoy Paredes, que está viéndonos aquí en la plataforma del Facebook de la Albirrojita de Cataluña.
Juega la pelota, le queda ese balón que viene aquí de primera, la tiene Rafinha. Rafinha que quiere sacar ese balón como puede. Balón para Axel, recupera por ahí el jugador Moat. Y la pelota que se va y se pierde hacia lateral será saque de manos. Señores y señores, lateral que favorece al equipo de la Albirrojita de Cataluña. Es un saque de manos. Agencia de viajes Condal. Juegan con ese balón, atención, hay una falta y será tiro libre. A ver, Joaquín. Vamos a ver qué pasa, señores y señoras. Bueno, Joaquincito siempre me le baja, no sé. Y ahí está, señores y señores, la tiene. Por aquí viene, la busca Bati. Esa pelota que va, ese balón que viene, aquí está recuperando la pelota, la tiene por aquí, atención, Matías Jesús Agüero. Mete centro, balón para Axel. ¡Qué paradón del guardameta Alberto! Le mete su guante y aquí debe evitar. Balón para Axel. Axel hacia atrás para Félix Pessoa. Pessoa para Cañetes. La pelota que intersecta le queda al jugador Aleix. Balón que va para Rachid. La tiene Rachid. Viene Rachid. Rachid que toca para el jugador Aleix. Aleix que la va a ganar. Frena Aleix. Marca Vargas. Y al final hay una falta y será tiro libre, señores y señoras. Será tiro libre. Estamos en directo a través de La Voz Extra Deportes. Saludamos a todas las personas que están en sintonía de La Voz Extra Deportes, la cuenta oficial de la Albirrojita de Cataluña. Dele compartir a la transmisión, comparta la retransmisión. Saluditos para Mario Fleita, para Miguel Ángel Cañetes, que está en sintonía, el profe Cañetes, el preparador, uno de los mejores preparadores físicos paraguayos aquí en España, el profe Miguel Ángel Cañete. Saluditos. Ahí es donde nos está sintonizando a esta hora. Está jugando su hijo, Matías Cañetes González. Y aquí la tiene Donovan. Abre balón allá para el jugador Aleix. Aleix que va a jugar para Moat. Aquí está, le roban la pelota y se va el balón hacia el lateral. Será saque de manos. Saluditos ahí para todos los que nos están sintonizando a esta hora. Y la pelota que viene, el sol está fuerte, el sol está potente, Joaquín. A esta hora sí que será saque de manos. Vamos a ver aquí rápidamente y vamos a ver si nos llega la alineación de la Albirrojita de Cataluña del Cuarta Catalana. La hemos pedido con anticipación. Pero vamos a ver, calienta el jugador Romero. Juega, la tiene Donovan, arriba el zapatazo de Donovan. Le faltó enderezar ese balón al jugador Donovan Smith Martínez Alemán. Así que comparta la retransmisión de este partido, 62 minutos. 2-0, Saracho, la tiene Pimentel, toca ahí para Cañete, la tiene Cañete, Cañete para Ronaldo, Ronaldo para Félix Pessoa, Pessoa abre ahí para el jugador Axel, Axel que va, toca ahí para Pessoa, Pessoa que la va a ganar, Pessoa que la tiene, bonita la hace Pessoa, balón para Axel, Axel que va para Pessoa, de taquito ahí para Rafinha. Rafinha que retrocede para Quiñones. La tiene Quiñones. Quiñones toca balón ahí para el jugador Matías Amarilla. Toca balón ahí para Rafinha. Rafinha que toca ahí para Axel. La tiene Axel. Vamos a ver qué hace Axel Amarilla. Viene Axel. Está lleno de amarillas la Albirrojita de Cataluña, Joaquín Donoso, pero no de tarjetas, sino que de apellidos Amarilla. Está Matías Amarilla, Axel Amarilla, Axel está, bueno, Esteban Amarilla, bueno, ¿cuántas amarillas tenemos en la Albirrojita de Cataluña? Pero no tarjetas, ahí está, primera tarjeta amarilla, llamamos la tarjeta amarilla, ahí está para el jugador Corvo. Y aquí está, señores y señores, vienen a corroborar, el árbitro aquí está. Así que saluditos a todas las personas que nos están sintonizando a esta hora. Felicia Vargas, saludito a Edilio Franco, por aquí está como siempre Felicia Vargas, observando el panorama de los muchachos. Gusi Álvarez, el director deportivo de la Albirrojita de Cataluña, está también presente, presenciando a los 63 minutos de partido. Lo gana la Albirrojita de Cataluña, 2-0. El panorama de los muchachos. Así que saluditos. Compartamos la retransmisión Albirrojita de Cataluña versus Fontsanta Fachó. Será tiro libre tras la pelota Matías Jesús Agüero.
Va a meter el centro al área. Matías Jesús Agüero que la tiene. Viene Mati. Mete el zapatazo arriba. Casi le sale a Matías Jesús Agüero, que intenta desde aproximadamente unos 35 metros. Esa pelota se envenenaba y se va y se pierde hacia el saque de portería. Saque de puertas. Y allá está, señores y señores. Aquí viene jugando. La tiene por ahí el jugador. El zapatazo por parte de Muat. La pelota que viene. Aquí está Matías Amaría, que juega ese balón para Matías Jesús Agüero. Y allá está, vamos a mostrar rápidamente. Joaquín Donoso calienta, saltó a calentar ya el equipo de Cuarta Catalana de la Albirrojita de Cataluña. El equipo que dirige el míster Reinaldo Núñez ha saltado al terreno de las acciones a hacer su precalentamiento. Enfrenta a la Florida en este mismo escenario. Mientras tanto, aquí 2 goles por 0. Juega la pelota, el balón que viene ahí de Rachid. Rachid que jugaba ese balón ahí por donde estaba llegando el jugador Juanpe. Y la pelota que se va y se pierde hacia poder del guardameta. La tiene Adrián Quiñones, mete el zapatazo Quiñones, va en busca de quién, la pelota que en el cabezazo le queda a Muat, le queda Pessoa hacia atrás. Balón para Rafinha, viene Rafael Ovelar, toca para Vargas. Balón para Pessoa que pierde ese balón. Atención, la tiene el equipo de el Fonsagrada, falló, regalan la pelota. Y va tocando, la tiene Rafinha para Axel, la tiene Axel, toca ahí, balón para quien aparece Donovan, sacando ese balón y la pelota que se va hacia lateral, será saque de manos que favorece al equipo de la Albirrojita de Cataluña, que está consiguiendo sus primeros 3 puntos ante un gran rival, el club Fonsagrada falló. Viene el saque de manos. La pelota que va a venir, atención, la tiene Axel. Axel que va a filtrar, balón para Matías Jesús Agüero. ¡Qué paradón, señores y señoras! Otra vez el guardameta Alberto vuelve a sacar y evitar una vez más Joaquín. Se nos fue Joaquín ahí con la repetición y juega ese balón que viene. La pelota que va aquí. Viene jugando para el jugador Benítez. Ahí está esa pelota ya para Matías. La tiene Félix Pessoa que va ahí para Cañetes para Vargas. Retrocede hacia atrás para Adrián Quiñones. Balón de Saracho para Matías Amaría. La tiene Matías, viene Matías Amaría, ¿qué va a hacer? Va a tocar para Ronaldo Pimentel. Ronaldo que la pierde, roba, la tiene Donovan. Hacia atrás, pierde la pelota y será lateral, será saque de manos. Saque de manos, señores y señoras, aquí está. Vamos a ver qué pasa cuando van a preparar un cambio. Joaquín Donoso rápidamente van a hacer el llamado ahí el equipo del Fonsagrada falló. Y será saque de manos. Ronaldo Pimentel toca para Cañetes. Cañetes, tiró Cañetes y la sacó del estadio Cañetes. Y la pelota que se va hacia el saque de portería, señores y señores, saque de puertas. Es un niño. Bueno, Joaquincito, no podemos decir eso, Joaquín. Los bullying, no, Joaquín. Aquí estamos rápidamente, aquí está, saque de porterías. Y se va a venir un cambio, Joaquín. Creo que se va a ir Donovan Smith Martínez Alemán. Le miré el gesto al técnico, creo que se va a ir Donovan. Enfóqueme a Donovan porque creo que se va Donovan. De hecho, Donovan queda viendo porque creo que vamos a ver, bueno, no, al final no, Joaquín. Son los mismos jugadores, Muat, sigue Donovan. Así que mientras tanto será saque de portería. Será saque de puertas que favorece el equipo del Fonsagrada falló. Hace su ingreso también con el número 20, Joaquín Donoso, Esteban Amarilla. Para el equipo de la Albirrojita de Cataluña, Esteban Amarilla ingresa al terreno de las acciones. Ahí está. ¿Cuántos Amarillas hay en la Albirrojita? 2, 3. Ingresó Edgar Romero, el capitán Edgar Romero. Ingresó al terreno de las acciones, señores y señoras. Juegan esa pelota hacia atrás. Va a buscar a toda costa su gol Edgar Romero. Balón que viene. ¿Quién se fue? Cardona. Juega, balón que la tiene Ronaldo Pimentel, va a tocar ese balón, la pelota que se va hacia el saque de manos lateral, minuto de juego, 68 minutos.
68 minutos de partido, señores y señoras. El balón que se va hacia el lateral y será saque de manos. Y el sol está fuertísimo por aquí. Así que se fue Matías David Cañete González. Bueno, y hay muchos Matías también, Joaquín. Matías Amaría, Matías Cañete, Matías Agüero. Bueno, está lleno de Matías y de Amarías. El equipo de la Albirrojita de Cataluña juega la pelota, el balón que viene aquí, atención en zona defensiva. Gerard, que tiene esa pelota, Gerard que va a abrir. Balón que viene aquí, atención para Corvo, Corvo que juega esa pelota que viene aquí, atención. Va tocando, va dominando ese balón hacia atrás, qué bonita jugada. La tiene Rachid, fuera el zapatazo de Rachid. La pelota hacia el saque de portería, señores y señores. Está ganando la Albirrojita de Cataluña 2-0. Y aquí está rápidamente Adrián Quiñones. Va a sacar ese balón Adrián Quiñones. Para el equipo de la Albirrojita de Cataluña, la pelota que viene cayendo, atención, la tiene Ronaldo Pimentel. Juega la pelota, cabezazo, la busca por ahí el jugador Matías Amarilla. El balón que viene aquí la busca Rachid, de cabeza Saracho que lo marcaba. Roba la pelota, Saracho la va a ganar. Falta contra Saracho. Tiro libre. Juegan ese balón, balón que va para Axel, la tiene Axel, se mete al área, Axel, mete centro, bueno, no la pudo enderezar, córner, dice el árbitro. ¿Será córner, dice el árbitro, Joaquín? Me parece que no, me parece que no había córner, pero el árbitro, es la visión que tiene el árbitro ahí. Y será tiro de esquina, señores y señoras, será córner que favorece al equipo de la Albirrojita de Cataluña. Tras la pelota Axel Amarilla. Y ahí la tiene Axel, va a meter el centro al área, Axel. Cabezazo de Pimentel, doble cabezazo, la pelota que viene. La busca todavía, la tiene Rachid, viene Rachid. Estrella el balón en su compañero, cabezazo que viene, la busca por ahí Matías Amarilla. Extiende hacia atrás y se fue Locumí, Joaquín. Juega ese balón, zapatazo que viene, la va buscando Ronaldo Pimentel, toca balón para Esteban Amarilla, viene Esteban, mete centro Esteban. Demasiado pasado ese balón y la pelota que se va y se pierde hacia lateral, será saque de manos que favorece al equipo del Font Santa Falló, que está cayendo derrotada esta tarde el equipo del Font Santa Falló. Va a jugar ese balón. El balón que viene en el cabezazo, la pelota que la está buscando, viene el cabezazo ahí por parte de Rubi. Balón que va, saque de manos. Y aquí está el árbitro, va a mostrarle la cartulina amarilla a Alberto. Ahí está cartulina amarilla para Alberto. Ahí está la cartulina amarilla, le escuchó el grito del árbitro que le dijo, pita ya algo, coño, le dijo, así se lo dijo. Y el árbitro le dijo, pues bueno, te saco la tarjeta amarilla. Y será saque de banda que favorece al equipo Font Santa Falló, la tiene Gerard hacia atrás, marca Edgar Romero. La pelota que viene aquí cayendo, atención, ese balón de Pessoa, recupera la pelota, el balón que va buscando a Rachid, la busca Rachid. Rápidamente el zapatazo que va, esa pelota que la viene buscando, atención, aquí viene el jugador Rubi que abre, balón allá para donde está llegando Juanpa, ahí está, viene, va a jugar la pelota, balón que roba el balón, vamos a ver cómo es que se llama este jugador, Joaquín, se llama Juanpe se llama ese jugador, y la tiene Rubi, ¿qué va a hacer Rubi que la tiene, atención, roba la pelota, ahí está, excelente, Benítez, juega balón para Axel que va para Benítez, falta. Y será tiro libre que favorece al equipo de la Albirrojita de Cataluña, Joaquín Donoso. Falta durísima para Axel Amarilla. El árbitro no saca tarjeta, pero será tiro libre que llega gracias a Bitbase, Bitcoins Paraguay, también a Central Envíos Paraguay, a Condal Viajes, también a Bruma SL Reformas Integrales, también a DC Eventos, también a Spy 304 Salón de Eventos. 2-0 gana la Albirrojita de Cataluña en minuto número 73. Será tiro libre que
Marca el árbitro y otra tarjeta amarilla, papeleta amarilla. Creo que para el número 7. Saca otra papeleta amarilla el árbitro del partido. Y hay un calling break. Van los jugadores a refrescarse por las temperaturas en la ciudad condal de Barcelona. Y se prepara ya también el equipo de Cuarta Catalana para también su debut en la Federación Catalana de Fútbol. Versus el equipo de la Florida, que también veo que tiene jugadores nuevos y buenos. Vemos al Pelocho Mejía, que también está debutando en la Florida. Así que 2-0. 2-0 gana la Virujeta de Cataluña. Una segunda parte que no se ha puesto del todo cómodo la Virujeta de Cataluña. Ha sido un partido parejo. Pero la segunda parte se ha quedado más en claro lo que es este partido, que es un partido muy reñido. El Club Santa Fayú no se da por muerto, no se da por vencido. Le siguen metiendo al partido, pero todavía no encuentra el gol para achicar la ventaja. Mientras que la Virujeta de Cataluña, con los cambios que ha metido, ha tenido también un gran desempeño, pero también le falta algo. Le falta algo a la Virujeta, que hasta ahora ha hecho un excelente partido. Axel Amaría ahí siempre presente en el área. Y creo que puede llegar el gol de Edgar Romero, un jugador que también tiene mucha técnica a la hora de rematar al arco. Así que será tiro libre para el jugador Benítez. Cristian Benítez sacará ese tiro libre. Viene el centro. Para aquí buscando a Pimentel. Pimentel de cabeza la buscaba. Balón para el equipo del Club Santa Fayú. La viene buscando acá el número 23. El jugador Juanpe. La buscaba Juanpe. Balón para el número 6 del Club Santa Fayú. Han ingresado también nuevos cambios para este equipo. El equipo visitante. Tiene acá el portero Alberto. También tiene muchos jugadores amonestados este equipo del Club Santa Fayú. Tiene que cuidar a sus jugadores, en especial el portero, que ya tiene una papeleta amarilla. Viene jugando acá el capitán Víctor. Balón para aquí en el centro, despejado por parte del jugador Matías Amarilla. Tiene acá Ovelar. Ovelar juega con el número 20. El jugador Esteban Amarilla, que acaba de entrar al partido. La tiene por acá la Virujita de Cataluña. El despeje por parte del jugador número 4, el jugador Rubén, que la tenía por ahí, la tenía Donovan Smith. La tiene acá el Club Santa Fayú, sigue con el balón. Están metiendo mucha presión en el Club Santa Fayú. Viene con todo. Por acá el recién ingresado el número 14, el jugador Rubí, que le metían falta. Falta que metía el jugador Rubí. Será tiro libre para el equipo del Club Santa Fayú. 2-0, minuto número 77. Le quedarán pocos minutos al partido. Viene el lateral, viene el centro para el Club Santa Fayú. Viene el centro, juega en corto. Se viene por acá. Viene el peligro. El centro. Manda el centro Víctor. Despeja a Pimentel. Otra vez el peligro. Viene el centro. Atrás. Quiñones. Sale con todo Quiñones. Guarda ese balón. También muy buen trabajo del portero Adrián Quiñones. Ha hecho un desempeño muy bueno en el partido. Y será tiro de esquina. Mandará el centro el jugador Rachid. Viene Rachid. El centro. Será jugada preparada. Viene Rachid. El centro de Rachid. Centro. El despeje por parte de Ovelar. Viene otra vez Rachid. Manda el centro. La despejaba ahí Romero. Recupera acá el Club Santa Fayú. La tiene acá el número 14 Rubí. La buscaba. Viene otra vez. Están metiendo mucha presión. Se viene el centro. Viene jugada preparada. Centro que va. Caía el jugador. Y comete falta. Pita la falta el árbitro del partido. El árbitro Kamal. Pita la falta, será tiro libre. También de mucho peligro. Buscarán achicar la desventaja en el marcador. El Club Santa Fayú. Así que 2-0. Minuto número 78. Segunda parte de partido. Viene el centro por parte del Club Santa Fayú. Buscando el 2-1. Buscando convertir el primer gol de la temporada. Viene
El árbitro da la ley de la ventaja. Se viene el centro. Centro arriba. Quiñones. Otra vez Quiñones. Quiñones. Ahí está el portero de la Virrojita de Cataluña. Cuidando el arco. Y no centro. Mandará el centro. Rachid otra vez. Viene Rachid. El centro. Arriba también Quiñones. Qué gran partido de Quiñones, la verdad. Qué gran partido. Se viene otra vez el Club Futsal Tafayú. Despejaba ahí el jugador Denis Vargas. También de gran partido Denis Vargas. Será lateral. Por acá está el jugador número 14, Rubí. La tiene Rubí. Centro de Rubí. Otra vez Aracho. El remate al portero Quiñones que la atrapa. Sale jugando Velar. Sigue la Virrojita de Cataluña. Tiene Pimentel. Pimentel. Centro para Matías Amarilla. No la logra interceptar. Se adueña de los últimos minutos del Club Futsal Tafayú. Centro largo por parte del jugador número 25. El jugador que la mandaba lejos. Un centro muy fuerte. Y será saque de arco para el equipo albirrojo. Por acá la tiene el portero Adrián Quiñones, que ha hecho un partidazo, la verdad, que se postula para uno de los MVPs. Venía al centro para Pimentel, la tiene acá Matías Amarilla. Viene Amarilla, frena Matías, se le va el balón a Matías. Esteban Amarilla, Esteban. Hay muchos amarillas en el plantel. Viene acá jugando el Club Futsal Tafayú. La interceptaba Esteban Amarilla. Balón para Edgar Romero. Recuperaba Romero. Sigue el peligro. La buscaba ahí la Virrojita de Cataluña. Viene acá Esteban Amarilla. Va a meter el centro Esteban. Esteban, centro Esteban para Pimentel. Arriba Pimentel. Centro de Esteban. Pimentel no logró llegar con la mejor posición. Y será saque de arco para el portero Alberto, que saldrá jugando acá con Víctor. La tiene Gerard. Balón de Gerard. Centro de Gerard. Balón para quién? Para Rubí. La buscaba Rubí. Caía. Recuperaba Ovelar. El centro. Buscando a Romero. Romero. La tiene Donovan Smith. Balón para el número 28. La buscaba acá el Club Futsal Tafayú. La tiene acá. Viene el peligro. Se viene la contra. Viene balón para Rubí. Rubí que frena. Se cae Rubí. No podía controlar Rubí. Se le fue el balón y será saque de manos. Parece que está ahí tocado el jugador Rubí. Saque de manos. Mandarán el centro. Centro que viene. El centro pasado. La despejaba ahí Benítez. La viene buscando acá el capitán Víctor. Será saque de manos. Otra vez Víctor. La marca ahí por parte de la Virrojita de Cataluña. Y será otra vez córner. Será otro tiro de esquina para el Club Futsal Tafayú. La mandará el jugador Rachid. Con la número 7. Viene Rachid. El centro. Rachid. El centro arriba otra vez. Otra vez. Quiñones. Protegiendo el arco albirrojo. Viene otra vez buscando el balón. El Club Futsal Tafayú la buscaba acá Rachid. Balón largo que le mandan. Viene acá, hace la jugada y se le va. Pero consigue un lateral. Viene acá Víctor. El balón de Víctor, el capitán. Centro de Víctor, pasado. ¿Para quién? No llegaba nadie. Pedían una falta ahí, pedían una falta. Parecía falta para el partido del árbitro. Porque hay un jugador tendido. Hay un jugador tendido en el campo de juego. Se trata del jugador número 11, el jugador Benítez, que está tendido en el campo de juego. El árbitro no la vio. No vio lo que pasó el árbitro del partido. Gana la Virrojita de Cataluña 2-0, minuto número 83. Faltarán pocos minutos para que termine el encuentro y para que venga el debut del equipo de Cuarta Catalana de la Virrojita de Cataluña. Así que sigue el partido. Sigue el partido para la Virrojita de Cataluña. Se viene el debut del equipo de Cuarta Catalana. El debut de Alejandro Hernández.
Así que el árbitro deja seguir la jugada. La toca acá el equipo del Club Santa Fayú. La tiene acá Rubén. Balón de Rubén. Intercepta Matías Amarilla. La buscaba acá. Se viene la contra. Viene jugada de peligro. Viene Rubí. El centro de Rubí. ¿Para quién? El cabezazo. Oh, afuera. Afuera ese remate. Estuvo cerca. El jugador número 6. El jugador Corvo. Estuvo cerca ahí de encontrar el primer gol del partido. Y sacará el portero Adrián Quiñones. Le quedarán 6 minutos al partido para que finalice, más lo que agregue el árbitro, que creo que se han perdido varios minutos de partido. Por acá la tiene Philip Pessoa. Balón para Cañetes. La tiene acá el jugador Matías. Axel Amarilla la tiene. Viene jugando el equipo del Club Santa Fayú. Balón para... Ante falta comete... Pita la falta el árbitro del partido, el árbitro, perdón, Kamal, saca la papeleta amarilla. Y bueno, Joaquín Donoso, cartulina amarilla para el jugador Benítez de la Albirrojita de Cataluña. Aquí estamos ya casi en la recta final de este primer episodio. Cambios en el equipo de la Albirrojita de Cataluña. Se prepara Luis Guerrero con el número 15 y también con el número 5. Se prepara para la Albirrojita de Cataluña el jugador Rojas. Centro al área que va. El cabezazo allá en zona defensiva. Esa pelota que viene quedó mal parado ahí el jugador de la Albirrojita, pero se levanta como puede. El centro al área que va. Cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! Del Fon Santa Fayó, y aparece el cabezazo del jugador Gerard para poner el descuento, para poner el 1-2. Ahí está el cabezazo, certerísimo para matar el balón a lo más profundo de la red y poner el 1-2 al minuto de juego, Joaquín Donoso. A los 86 minutos descuenta el equipo del Fon Santa Fayó. Y es que en este último tramo del partido está jugando muy bien, estaba buscando las mejores acciones. La verdad que se lo ha buscado y ahí está. Consigue premio ante la tanta existencia. Gol del equipo del Fon Santa Fayó. Descuenta que el marcador, ahí está. El jugador Gerard pone de cabeza. Martillazo impecable. Nada que hacer para el guardameta Adrián Quiñones. Y se pone el gol del descuento para el equipo del Fon Santa Fayó. Cambio en el equipo de la Albirrojita de Cataluña, señores y señoras. Ahí está, va a ingresar Luis Guerrero con el número 15. Se va Axel Amarilla. Se va Axel Amarilla y se va Saracho también para el equipo de la Albirrojita de Cataluña. Y ahí está, va a ingresar el jugador Rojas. Sarachos y Amarilla se van del terreno de las acciones. Y aquí estamos, ingresó Alarcón con el número 18. Y aquí estamos, señores y señoras. Vamos a ver qué pasa en este partido. En la recta final. Aquí estamos a ver. Rápidamente. Vamos a ver qué pasa. Aquí van a jugar el balón aquí rápidamente. Atención, ahí está Edgar Romero. Juega en la pelota para Félix Pessoa. Pessoa que quiere tocar para Romero. Pierden ese balón, esa pelota que la viene buscando para Juanpa. El balón que viene, el árbitro dice que no hay nada, que será lateral, que favorece al equipo de la Albirrojita de Cataluña, señores y señoras. Ahí está, saque de manos, la Albirrojita de Cataluña lo está ganando 2-1. 2-1 lo está ganando el equipo de la Albirrojita de Cataluña. Rafael Ovelar. Y el jugador Axel Amarilla juega la pelota. El balón que viene aquí, atención, cayendo para Félix Pessoa. Pessoa que se equivoca, roba la pelota ya. El jugador Benítez, balón sin problemas para el guardameta Alberto, que se va a quedar con la número 5 y va a salir jugando rápidamente. Alberto que la tiene. Alberto que va, saca ese balón que viene, el cabezazo. La busca Vargas. Esa pelota que viene de cabeza la tiene Rachid. Rachid que va, filtra ese balón y aparece, atención, al filo de la navaja de este partido. El equipo de la Albirrojita la tiene Rachid. Rachid que toca, balón para el jugador Rubén. Rubén que va a perder la pelota ahí con el jugador Matías Amarilla. Falta contra Matías Amarilla. Y será tiro libre, señores y señoras. Será tiro libre que favorece al equipo de la Albirrojita de Cataluña. Al minuto de juego, Joaquín.
88 minutos, quedan 2 más lo que quiera añadir el árbitro. 2 minutos más lo que el árbitro quiera añadir. Será tiro libre, señores y señoras. Tiro libre que favorece el equipo de la Albirrojita de Cataluña. Denis Vargas. Vargas que mete ese balón que viene. El cabezazo que viene. Atención, aquí está para Juanpe. Juanpa que la tiene, aquí está. Vamos a ver qué hace. El jugador Juanpe. Juanpe que la tiene, se equivocó. Roba el jugador Ovelar. La tiene Rafinha. Rafinha mete el centro. Rafinha. Juanpe echa la pelota al saque de puertas, dice el árbitro. Saque de portería, llegó bien a cerrar el jugador Juanpe. Cuando se alistaba y se preparaba para meterse al área el jugador Rafinha para meter ese centro. Sale jugando la pelota aquí rápidamente. El balón que viene, la viene buscando, aparece Matías Savaría. El balón para Benítez Cristian. Mete el zapatazo, busca a Pimentel. La busca por allá Romero. Romero de cabeza ya para Esteban Amarilla. La tiene Esteban. Ahí la roba rápidamente el equipo de... atención, del Fonsanta falló, viene jugando la pelota que viene aquí, atención, la tiene Juanpe, va filtrando, balón, puede venir el empate, el centro al área que va, la pelota demasiado pasada. Está jugando mejor el equipo del Fonsanta falló en estos últimos minutos y la Albirrojita de Cataluña la está pasando, no la está pasando nada bien en la respuesta, en la palabra. Juegan ese balón, la controlan, la pelota que se va hacia lateral, será saque de manos, juega la pelota, balón que viene aquí para Gerard que juega, ese balón que viene saliendo aquí rápidamente por donde está llegando el jugador Aarón, la tiene Aarón levanta su mirada, mete centro, aparece aquí rápidamente el zapatazo que viene, aquí está Luis Guerrero, sale jugando, la pelota para Rafinha que mete centro, el balón para Esteban Amarilla, viene Esteban, se mete al área, el zapatazo, el portero, otra vez el guardameta, qué paradón, señores y señoras, está siendo la figura en este partido, el guardameta, cuántos balones ha parado este guardameta Alberto, y balón que va ahí para Alberto que la tiene, Alberto que va, mete, la tiene Rafinha, viene Rafinha que mete, quiere meter el balón, Rafinha como puede. La pelota para Alberto. Y vienen jugando. Alberto la pone a ras de piso. Alberto mete el zapatazo. Alberto, la pelota que la viene buscando. Ese balón que va, el cabezazo. La busca Rafinha. La tiene Donovan. Donovan para Juanpe. Viene Juanpe. Toca para Donovan. Donovan mete centro. Cabezazo. La pelota que va. Pifia. Se equivoca. El portero. Adrián Quiñones se queda con la número 5, señores y señoras, al minuto de juego. 91 minutos, juega la pelota, balón que viene, atención, esa pelota que va, aquí la tiene Romero, Edgar Romero para Esteban Amarilla, viene Esteban, ¿qué va a hacer Esteban que va a conseguir Esteban Amarilla, la pelota que va a venir, atención, la tiene aquí rápidamente, van a jugar esa pelota que se va hacia el córner, y será tiro de esquina, señores y señoras, Aquí viene el tiro de esquina, atención, puede ser el córner para la Albirrojita de Cataluña, mete el centro, la pelota que cruza y esa pelota que se va, final de partido, se termina, señores y señores, finaliza. Terminó, finalizó el partido, triunfo del equipo de la Albirrojita de Cataluña, señores y señoras. La Albirrojita de Cataluña se queda con el triunfo en esta primera fecha. La Albirrojita de Cataluña se queda con el triunfo. Aquí está, 2-1, gana la Albirrojita de Cataluña en este partido. Y vamos a ver rápidamente si tenemos algunas de las declaraciones aquí con los protagonistas de este encuentro deportivo. Por supuesto, vamos a ver con quién dialogamos aquí en este momento. Aquí está, vamos a hablar con Matías. Vamos a hablar con Axel y vamos a hablar con el jugador Rafinha. También aquí está rápidamente para la Voz Extra Deportes. Tenemos a Matías Jesús Agüero, 2 asistencias para darle el triunfo al equipo de la Albirrojita de Cataluña. Buenas tardes, un placer saludarte. Buenas tardes, José, para la teleaudiencia.
Bueno, ha sido una victoria muy trabajada. El primer partido siempre es importante y hemos dejado los 13 puntos en casa. Hoy queremos felicitarlo aquí públicamente a Matías, está de cumpleaños hoy. Muchas felicidades en nombre de toda la comunidad paraguaya, un excelente jugador, excelente persona, que cumpla muchos años más. Muchas gracias, José, estoy de cumpleaños y ahora toca lo que toca. Así es que el primer triunfo era importante, sumar de 3. Sí, el primer triunfo siempre es importante. Ahora nos toca jugar fuera de casa. Iremos a por los 3 puntos también, que es muy importante. Y hemos marcado un plazo de 5 partidos. Ojalá que los 5 partidos ganemos y ahí estaremos arriba. Excelente, muchas gracias. Vamos a ver si tenemos por aquí a Axel Amaría y a Rafinha o no nos va. Axel, abres la lata, abres el camino hacia el objetivo que es Segunda Catalana hoy. Primer gol histórico, temporada 2025-2026, vistiendo la camiseta del Albirrojita de Cataluña. Buenas tardes. Buenas tardes, José. Sí, muy contento por los primeros 3 puntos que hemos conseguido. Gracias al equipo, a todos los jugadores que hemos corrido hasta el último y conseguimos los 3 primeros puntos, que es lo importante. ¿Había fe que ibas a marcar esta tarde? Sí, sí. Sí, tenía confianza. Todo el equipo estamos trabajando muy bien cada semana, en cada entreno y se nota en el terreno de juego. Excelente, gracias. Ahí está. Vamos rápidamente ahí con Rafinha, Rafael Ovelar, anotador del segundo tanto que le da el triunfo al equipo del Albirrojita. Era importante marcar y sumar de a 3 en este partido. Buenas tardes, Rafinha. Buenas tardes, José. Sí, la verdad que un buen partido y gracias a Dios porque se me dio el primer gol y vamos a hacer poco a poco. A ver cómo termina el campeonato, aunque queda mucho. Queda mucho por delante. Se te da el gol, era importante sumar de a 3. Sí, la verdad que ganar en casa es muy importante. Bueno, aquí estamos rápidamente, Joaquín. Vamos a hablar rápidamente con el míster. Era importante sumar de a 3, míster. Felicidades, primer triunfo. El camino es largo. Primeros 3 puntos. Buenas tardes. Sí, era muy importante sumar, jugamos en casa y esa era la consigna. Los 3 puntos de casa sí o sí tenía que quedar acá y gracias a Dios hemos conseguido. La gente se portaba bastante bien, el equipo estaba muy compacto y entonces gracias a Dios quitamos este resultado que es bastante importante para nosotros. Bien, muchas gracias. El equipo viene, buen arranque. ¡Vamos equipo! ¡1, 2, 3!